Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a este anuario 2020. Yo soy Alfredo Castro y los invito a que me acompañe junto con mi compañera Connie durante los próximos minutos. Tenemos un programa especial donde hay temas cruciales que se registraron este año 2020. La pandemia de coronavirus, los bloqueos, las actividades sociales, Connie. Sí, desde luego que sí. Sean bienvenidos de igual manera a este programa especial, año con año, Mega Noticias. Bueno, no puede dejar de presentar todos los acontecimientos que marcaron en muchos momentos la historia de varios municipios del Istmo de Tehuantepec y del estado de Oaxaca. En este año 2020 hay muchísimas cosas, desde luego que están marcadas por la pandemia del COVID-19 en una crisis sanitaria, Alfredo. Y es que sí, Connie, no nada más es el COVID-19, los bloqueos, ya lo decíamos, las primeras defunciones por COVID-19, algo que nosotros no esperábamos en el estado de Oaxaca y que nos toma por sorpresa, un sistema de salud colapsado, en crisis, y eso es lo que nosotros tenemos preparado para ustedes. Sin más, vamos a darle paso a los números, a los gráficos que sustentan precisamente la crisis de la cual le vamos a comenzar a informar. Y es que sí, la pandemia de COVID-19 tomó por sorpresa a todo el mundo. El primer caso que se registró fue en China en el año 2019, en diciembre del año pasado. Pero aquí en México, el 27 de febrero fue el primer caso que se dio en México. Las autoridades sanitarias pues minimizaban la situación que se estaba viviendo. 5 días después llega la primer defunción de este COVID-19. En Oaxaca, el primer caso se da el 13 de marzo de este año. Es un ciudadano de 62 años de edad, habitante de la ciudad de Oaxaca de Juárez, quien había viajado a Nueva York en Estados Unidos. La primera defunción en el estado de Oaxaca se da el 29 de marzo de este mismo año, un hombre de 44 años de los Valles Centrales. Y el primer caso que consternó al Istmo de Tehuantepec se dio en Juchitán de Zaragoza el 1 de abril y era un hombre de 43 años de edad, el jefe de la jurisdicción sanitaria en el Istmo de Tehuantepec. La primera defunción también se da allá en Juchitán, un trabajador del Hospital General Macedonio Benítez Fuentes, un masculino de 65 años de edad, Connie. Un tema que empezó a mover desde luego la situación para los hospitales aquí en el Istmo de Tehuantepec, porque hay que recordar que bueno, de por sí vienen enfrentando una crisis en cuanto a la infraestructura, en cuanto a los insumos, en cuanto a los medicamentos, y esto pese a algunas inversiones que se hicieron particularmente en el Hospital General Macedonio Benítez Fuentes, que déjeme decirle que bueno, durante el mes de junio fue una verdadera crisis. Autoridades sindicales reportaron un brote masivo de COVID-19 desde hace varios días. Ya se venía reportando precisamente el contagio del personal de salud. Sin embargo, ante el fallecimiento de un camillero, fue el propio director del nosocomio que se contagió. Y en ese sentido fue la delegada sindical Yolanda Sánchez Ulloa quien explicó que el contagio multitudinario en el hospital de Juchitán, bueno, pues provino precisamente de una paciente de Santa María Shadani. Vamos a ver la información. Antes del primer trimestre del año, la delegada sindical del Hospital General Macedonio Benítez Fuentes de la ciudad de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, la doctora Yolanda Sánchez Ulloa, había dado a conocer que el personal de esta unidad no estaba capacitada y no se contaba con los insumos necesarios para atender una emergencia por COVID-19. En junio se registró un brote en esta unidad y esto se comprobó con las pruebas rápidas que se le aplicó a todo el personal, por lo que se tuvo que declarar en cuarentena este hospital. Y esto se registró durante este año 2020. El internista del turno nocturno
se percató de que era COVID y ahí fue donde los familiares se le llevaron de alta voluntaria, fallece en su casa un día después. No se le hizo la prueba a la paciente, pero a todos los que estuvieron en contacto con esa paciente, pues se contagiaron de alguna manera. Algunos presentaron síntomas y otros no. Son 2 médicos, en ese caso fueron 2 médicos y 3 enfermeras. El director también salió positivo, él sí tuvo un cuadro clínico de COVID. Y sí, es que la pandemia de COVID-19 tomó a todos por sorpresa, a las autoridades sanitarias, a las autoridades gubernamentales. 2 meses después del primer caso de COVID-19 en nuestro país, las autoridades determinan declarar alerta máxima para poder atender esta emergencia sanitaria. Es donde se da el aviso de iniciar una cuarentena, se suspenden de manera general todas las clases, las actividades, se paraliza la economía en nuestro país. Las estimaciones decían que eran aproximadamente 60 días donde nosotros estaríamos resguardados para evitar contagiarnos. Sin embargo, se prolongó y después de 9 o 10 meses del primer caso, la situación parece ser que es incontrolable. Sin duda alguna, los números en este momento, las estadísticas para tratar de tener una métrica, ¿no?, en cómo iba aumentando y cómo sigue de hecho aumentando la pandemia en el estado de Oaxaca son vitales, y sobre todo, bueno, en un anuario donde estamos mostrando desde luego la situación tan difícil para muchas personas. Le tengo algunos datos. Por ejemplo, en cuanto a decesos, le puedo decir que el 19 de mayo se tenían 10,197 casos, es decir, después de los 82 días del primer caso. Posteriormente, el 8 de junio, hay 20,030 casos 20 días después. Para el 26 de junio, hay 30,058 casos ya confirmados 18 días después. Para el 14 de julio, hay 40,371 casos confirmados. Para el 3 de agosto, 50,088 casos. Para el 22 de agosto, posteriormente, hay 60,254 casos confirmados. El 11 de septiembre, bueno, pues México ya tenía 70,183 casos confirmados, mientras que para el 5 de octubre había 81,877 casos. 28 de octubre, también una fecha significativa con 90,309 casos. Y finalmente la cifra, ¿no?, que llama la atención completamente y donde luego, desde luego, es muy cuestionado el manejo de esta pandemia, el manejo de esta crisis sanitaria por parte del gobierno federal, es cuando este país llega a los 100,000 casos. Para ser muy precisos, 100,104 días registrados el 19 de noviembre. Y sí, la pandemia de COVID-19 paralizó a todos los sectores gubernamentales, económicos, financieros. Todas las cadenas laborales se detuvieron. En Salina Cruz se registra un conflicto al interior del ayuntamiento municipal, donde propietarios del ejido donde se encuentra el basurero o el tiradero donde está autorizado para los desechos sólidos, se encuentran en un conflicto. La basura se queda en las calles generando preocupación en la sociedad porque se encontraban desechos y materiales que se están manejando por la pandemia de COVID-19, desechos insalubres, donde la gente sí mostraba una preocupación importante. Las calles se llenaron de basura del puerto de Salina Cruz. El aspecto que tenía la sociedad pues era preocupante. Usted lo verá en las siguientes imágenes. Este martes, en el municipio de San Blas Atempa, Oaxaca, vecinos de la colonia Campo Torre se manifestaron deteniendo algunos camiones recolectores de basura procedente del municipio de Salina Cruz. Esto al ser sorprendidos depositando sus desechos en el basurero de esta comunidad, acción que aseguran pone en riesgo a todas las familias de esta zona por los altos índices de contagios de COVID-19 que registra el municipio porteño. Esta situación se da ante la restricción de ingreso que han puesto ejidatarios de Salina Cruz a las unidades recolectoras del ayuntamiento para el depósito de desechos en el basurero municipal. No se vale. Cada pueblo tiene que resolver sus problemas, sus broncas. Salina Cruz no nos dejan pasar. Tehuantepec no nos dejan pasar. Entonces aquí no tienen por qué andar tirando basura. Entonces ahorita lo que estamos pidiendo es que levanten todo
que levanten toda la basura que tienen, o si no, vamos a quemar un volteo o 2 volteos. En una entrevista para el medio SBA Noticias San Blas Atempa, pobladores señalaron que desde el fin de semana han sido testigos de este desfile de camiones recolectores de basura, realizando en promedio de 6 a 7 viajes. Aquí la gente está diciendo de que desde el domingo empezaron a tirar, desde el domingo en la tarde empezaron a tirar. Domingo, lunes, hoy martes, ya llevan casi como 20 volteos tirados de contaminación, 20 o más. Aquí esta gente vinieron con autorización de alguien. Alguien les dio permiso. Nosotros no sabemos, no podemos decir fue fulano, pero aquí alguien tiene que ser responsable de esto. Hasta las 17 horas de este martes, las autoridades de la Villa de San Blas Atempa, así como de Salina Cruz, no han dado un posicionamiento al respecto de la situación para el tratamiento de la basura, mientras se resuelve el conflicto existente entre el Ayuntamiento de Salina Cruz y las autoridades ejidatarias, los cuales determinaron cerrar el acceso al basurero por los reportes de uso del nuevo panteón municipal ubicado en inmediaciones de la Agencia Municipal de Boca del Río para la inhumación de personas fallecidas por COVID-19. Si tuviéramos, por alguna circunstancia, fallecidos de COVID al mismo tiempo que pudieran rebasar 5, 6 o 7, hasta 10 fallecidos, tenemos preparado precisamente 10 bóvedas para el caso de COVID de personas que no tuvieran espacios en el panteón, aquí en la San Juan. Y en el Panteón Nuevo ya tenemos preparado desde hace un poquito más de 2 meses una situación para este caso. Cabe recalcar que Salina Cruz es el municipio de la región del Istmo con mayor registro de contagios y defunciones por COVID-19, 47 hasta el corte del 27 de julio, por lo que la demanda del uso del nuevo camposanto resulta indispensable ante la saturación del existente en la colonia San Juan de esta población. Mega Noticias, Noé Nolasco. Saliendo del conflicto de la basura, llega la lluvia en medio de la pandemia, donde un número muy importante de salinacrucenses, de trabajadores petroleros perdían la vida, los contagios estaban en un franco aumento. Y esto, pues, ¿qué nos trajo, Alfredo? Una situación muy complicada para el Panteón Municipal de Salina Cruz, que, bueno, pues fue rebasado, sin duda alguna. Se tuvieron que abrir espacios adicionales en Boca del Río, un espacio que también no estaba de alguna manera, pues como tal, habilitado para enfrentar, ¿no?, un número muy importante de inhumaciones por COVID-19, pero lamentablemente tenemos que mostrar la inundación, ¿no? La inundación de estas tumbas, la situación tan terrible para las personas que tuvieron que ocupar estos espacios. Tras las fuertes lluvias que se presentaron en el mes de agosto en el Istmo de Tehuantepec, varias sepulturas del Panteón Municipal de la Agencia de Boca del Río en el puerto de Salina Cruz colapsaron. La mayoría, por su mal estado, tuvieron inundaciones, con socavones de diámetros considerables. Esto debido a su mal estado. La parte más afectada fue las tumbas que se encuentran en la parte baja del panteón, una viacrucis para los cientos de familiares que vinieron a sepultar a sus familiares por COVID-19. A causa de las fuertes lluvias que se presentaron en días pasados en la región del Istmo, la mayoría de las tumbas del Panteón Municipal, ubicado en la Agencia de Boca del Río, en el puerto de Salina Cruz, han colapsado y se han hundido. En algunas tumbas se aprecian hundimientos y socavones de diámetros considerables, e incluso se miran ladeadas producto de su mal estado, principalmente en sus cimientos. La zona más afectada es desde luego la parte baja del panteón, donde se observan varias criptas inundadas. Hay puntos donde los hundimientos se vuelven muy peligrosos. A pie de las tumbas se observan huecos y grietas debido pues a la humedad y reblandecimiento de la tierra. Aquellas sepulturas que constan de un montículo de tierra se ven completamente afectados. Inclusive, algunas tumbas ya no son visibles por el mismo daño de las aguas. Se puede apreciar que el predio que funciona como camposanto se encuentra en abandono, pues la hierba crecida, basura y el agua sucia son algunos de los problemas que se observan en el lugar. Considerando la situación que se vive a causa del COVID-19, existe la preocupación, puesto que la crisis sanitaria ha disparado la actividad en este camposanto. Dicho lugar podría ser propicio para la propagación del mosco transmisor de dengue, chikungunya, zika, poniendo en riesgo la salud de la población en general, y es la constante preocupación de los vecinos. Sin embargo, la presencia de la autoridad municipal es nula en este panteón.
En las imágenes, Ricardo Monroy informó para Mega Noticias, Perla Ochoa. El pasado 3 de julio la situación que tú mencionabas, Connie, se complicó también en Juchitán de Zaragoza. Lo que no se estaba previendo era que los panteones se fueran sobresaturando por las inhumaciones y las defunciones por COVID-19 que estaban incontrolables. El Ayuntamiento de Juchitán determinó abrir fosas en un panteón alterno donde ellos no tenían previsto que fuera utilizado. Sin embargo, la pandemia de COVID-19 orilló a las autoridades a abrir fosas y estas son las imágenes críticas y duras que vimos en pasado mes de julio. Ante el incremento del número de decesos en la ciudad de Juchitán, Oaxaca, el ayuntamiento de esta localidad inició con la excavación de fosas para las inhumaciones en el anexo del Panteón Municipal Domingo de Ramos y en el nuevo Panteón Marte Santos. Jorge Valdivieso Luis, regidor de Parques y Panteones de esta ciudad, indicó que desde el pasado viernes comenzaron a incrementar los fallecimientos y en una semana se ha tenido al menos 25 inhumaciones. Cuando les pedimos el certificado médico, no lo traen. Simplemente nos dicen de que murió por deficiencia respiratoria. Esto nosotros nos indica que fue por COVID-19 que fallecieron. Entonces, y de enero a marzo los fallecimientos eran muy pocos, o sea, fallecía 2 personas a la semana, 3 personas a la semana, pero ya en estos últimos días incrementó alrededor de 20-25 personas. Explicó que la autoridad municipal tomó la determinación de hacer las excavaciones con maquinaria para preparar las inhumaciones, ya que hay casos en donde las funerarias salen de las unidades médicas y van directo al panteón con la aplicación de los protocolos por el COVID-19. Acordamos de ya las personas que tengan síntomas, que mueran por COVID, los estamos ubicando en los 2 panteones, el panteón, el anexo del Panteón Domingo de Ramos, y el panteón ubicado en la 9ª sección, el Panteón Lunes Santos. Ahí ya tenemos ya las cepas, ya tenemos las fosas, ya ya están ahí preparados para cualquier emergencia. Destacó que el ayuntamiento ha tomado la determinación de condonar los pagos de los permisos, además de estar colaborando con los deudos, preparando los espacios con el uso de las maquinarias. Nosotros, ¿qué le pedimos a la gente? Primeramente, que nos traigan el certificado médico del que haya muerto la persona. Cuando nos traen el certificado y dice que murió por COVID, inmediatamente lo pasamos a la zona para COVID y le pedimos los requisitos de los trámites administrativos y se les condona el espacio. Los datos presentados por la Secretaría de Salud de Oaxaca hasta el último reporte del jueves 2 de julio, se tienen 13 fallecimientos en esta ciudad. Sin embargo, el número de inhumaciones rebasa por mucho estas cifras. Reportó para Mega Noticias, José Luis López. ¿Qué pasó precisamente allá en la capital oaxaqueña con las primeras personas que se vacunaron de manera experimental? Es Yamilet Carranza con la información. Se pretende recibir en el estado o en la ciudad de Oaxaca con nuestro centro 1000 dosis. Así fue como dio inicio este 5 de noviembre en el estado de Oaxaca el reclutamiento de voluntarios para las pruebas de la fase 3 de la vacuna experimental contra el virus SARS-CoV-2. En las instalaciones del Palacio Municipal y de la Comisaría Municipal desde temprano se inició con el registro de voluntarios. Lo primero que es importante mencionar es que este es un ensayo clínico para una vacuna contra la COVID. El patrocinador de este estudio es CanSino y lo que estamos haciendo ahorita es un trabajo de reclutamiento. Leslie Moncada, integrante del laboratorio Osmo, informó que son 1000 dosis las que se estarán aplicando en la capital de Oaxaca. Además, señaló que existen algunos lineamientos que los voluntarios deben cumplir, entre ellos no haber padecido o tener actualmente COVID-19. Los voluntarios que desean participar, es básicamente eso, deben cumplir con algunos aspectos, deben ser mayores de 18 años, no deben haber tenido o padecido COVID. En el caso de las mujeres, no deben estar embarazadas ni lactando y pues no tener planes de embarazo a futuro. La Red Nacional Osmo de Investigación Clínica será la encargada de los ensayos de la inoculación de prueba de la firma CanSino de origen chino anunciados por el gobierno federal. Moncada aclaró que el propósito es hacer investigación clínica para tener la evidencia útil en México y útil en el mundo sobre la seguridad, eficacia y calidad del producto, no para vacunarse anticipadamente.
Con imágenes de Esteban Román, para Mega Noticias, Alfredo Castro. Y sí, el sector salud estaba paralizado por atender y dar prioridad a la atención de COVID-19. Se reconvirtieron en hospitales, se construyeron hospitales, se compró equipamiento porque teníamos un sistema de salud pues básicamente en el olvido. Sin embargo, se desatienden otro tipo de enfermedades, los niños con cáncer, donde han habido marchas, manifestaciones, protestas. Mega Noticias ha dado cuenta de las historias de las personas que claman donación de sangre, medicamentos para poder llevar a cabo sus quimioterapias, niños que han fallecido, personas que necesitan atención del gobierno del estado. Muy aparte de todo, en la crítica que hubo por la eliminación de algunos fondos para gastos catastróficos. Sin embargo, las protestas continuaron a lo largo de este año 2020, donde exigían para sus hijos medicamentos para tratar el cáncer. Son alrededor de 136 niños que padecen algún tipo de cáncer y los que el Hospital de la Niñez Oaxaqueña atiende. Sin embargo, desde meses pasados, padres de familia han denunciado la falta de medicamentos para la realización de las quimioterapias. Elena García, madre de un paciente y que forma parte de la asociación Con Causa, dio a conocer que en una reunión que se tuvo con el secretario de Salud Donato Casas Escamilla, se buscó asegurar el surtimiento de medicamentos para el hospital, pues reporta que solo cuentan con insumos para cubrir un par de meses. En pláticas con el secretario de Salud, porque nosotros queremos asegurar que haya medicamentos pues continuamente. Nuestras autoridades en el hospital nos indican que llegaron algunos medicamentos, pero obviamente pues esto no está asegurado más que para algunos meses. La incertidumbre y preocupación que impera en estos padres de familia es que, ante la poca asignación de recursos para el sector salud, las sesiones de quimioterapias están aseguradas para un cierto periodo. Posterior a esto, se inicia la espera del presupuesto 2021. Fue el lunes pasado donde algunos padres de familia sostuvieron una reunión con el gobernador del estado, Alejandro Murat Hinojosa, con la finalidad de exponer la urgencia con la que se necesitan dotar de insumos al nosocomio. Nos dicen que tal vez esto alcance por ahí hasta noviembre. A partir de diciembre ya no hay nada claro y hasta el nuevo ejercicio del presupuesto. Nos dicen que más o menos sueltan recurso a abril y ese periodo es el que ahorita nos está preocupando, que sería de noviembre o finales de noviembre a abril. Hospital surtió como parte de su presupuesto quimioterapias, pero no tenemos una fecha de que vaya a llegar más, ni siquiera ellos lo saben y no sabemos pues exactamente la continuidad y eso es lo que nos preocupa, eso es lo que nosotros queremos exponerle al gobernador. De hecho nos reunimos el lunes pasado y él dijo que pues tienen que haber presupuesto porque pues no hay dinero. Expresó que las quimioterapias que necesitan los pacientes que padecen algún tipo de cáncer son cada vez más difíciles de conseguir y más costosas, pues hay medicamentos que su precio oscila entre los 18 y 24 mil pesos. Regularmente son quimios difíciles de conseguir, como son biblastina, isofosfamida, que son, digamos, medicamentos que se requieren. Daunorubicina que hay, pero muy poco. Son medicamentos que ahorita están difíciles de conseguir y están bastante costosos. Tanto que también requieren los niños, pero también es difícil de conseguir. La presión que nos dieron variaba entre 18 a 24 mil pesos por caja. Y eso dura más o menos para un niño un mes. Actualmente, el surtimiento de medicamentos está a un 50% y de manera intermitente. Solo existe un 60% de abasto en quimioterapias. Informó para Mega Noticias, Perla Ochoa. La crisis pues, que nos pegó este año 2020 sí fue importante para todos los sectores. Pero nos vamos a una pausa comercial, si te parece.
En Oaxaca hay Estado de Derecho. A lo largo de este año hemos visto tantas expresiones de un hartazgo, ¿no?, a la incapacidad, a la omisión, a la irresponsabilidad, a la corrupción que prevalece, que aquí prácticamente pues es una costumbre ocupar las carreteras, las vías ferroviarias, cualquier situación pública puede ser convertida en un bloqueo carretero, Alfredo. Sí, Connie, fíjate que los bloqueos es una característica del estado de Oaxaca y es que en ocasiones en un solo día habían 7 cortes a las vías de comunicación, violentando el Estado de Derecho. Sabemos que es por exigencias, pero mucha gente critica esto porque no es la manera de exigir solución a algún problema. Oaxaca se caracteriza por los bloqueos, sin embargo, donde se presentan con mayor frecuencia es en el Istmo de Tehuantepec y en los valles centrales. Veamos la información de Noé Nolasco. Durante este año 2020, los bloqueos carreteros no cesaron en la región del Istmo de Tehuantepec a pesar de la pandemia del COVID-19. Las demandas fueron claras: reconstrucción de vivienda y escuelas y también apoyo al campo. Sobresalió los señalamientos de supuestos manejos inadecuados de los recursos de la Secretaría de Bienestar en estas comunidades. Se estima que se realizaba un bloqueo cada 2 días en los meses de septiembre, octubre y noviembre. Veamos la información. Los bloqueos carreteros se han convertido en una acción característica del estado de Oaxaca, incluso por arriba de otros estados del país, y es que se ha vuelto cotidiano que se efectúe 1, 2, 3 o incluso hasta 7 cortes a las vías de comunicación en un solo día. Siempre nos toca algún bloqueo, ya sea en Matías, en Juchitán, pues siempre nos toca un bloqueo. Para Oaxaca, 2 de los puntos críticos donde con mayor frecuencia se efectúa esta violación a los derechos de los ciudadanos son los valles centrales y el Istmo de Tehuantepec. Tan solo durante el 2019, el conteo de bloqueos carreteros realizado por Monitor Vikingo en el Istmo de Tehuantepec llegó a 222 en un año, con registros mensuales de más de 30, lo que se traduce a un bloqueo por día al mes. Hasta el corte del primer semestre del 2020 se contabilizaron un promedio de 50 bloqueos, principalmente antes de la pandemia, la cual limitó esta acción en la región. Sin embargo, durante los meses de septiembre, octubre y noviembre, el miedo al COVID-19 se perdió, registrándose 44 cortes a la circulación en 66 días. Está de la chingada esto, la verdad. No sé qué piensa hacer el gobierno si no hacen nada por liberar la carretera. Autoridades, ciudadanos o grupos sociales y políticos, ¿quién tiene mayor culpa en esta problemática? Por un lado, las autoridades estatales se han comprometido en diferentes momentos para la generación de estrategias de atención a este mal. Sin embargo, estas iniciativas no han dado efecto o no se han aplicado. Se van a hacer ciertas reformas para que caiga en la parte de los bandos municipales. Lo que va a hacer son sanciones administrativas, ni siquiera de corte de ley. Entonces es una manera diferente, o así me lo han planteado las diferentes barras de abogados, de darle orden y implementar el Estado de Derecho en Oaxaca. Por la parte ciudadana, han visto esta acción como un método de presión para obtener respuesta a sus demandas, al indicar que los procesos burocráticos impiden un acercamiento oportuno con las autoridades. Es ya cansado y es repetitivo las veces que han mandado a traer a los comisariados a Oaxaca y ellos se han trasladado, y lo que el gobierno hace esto es al no acercarse y cumplirle. Los representantes de la Secretaría General de Gobierno del Estado de Oaxaca refieren que el aumento de bloqueos carreteros en los últimos 2 meses se debe a la falta de entendimiento, ya que dejan claro que no pueden ceder a toda solicitud. Yo creo que a veces los bloqueos tienen mucho que ver con la falta de entendimiento. Hay quienes a fuerza quieren las cosas. Para el Estado tenemos que atenderlos, tenemos que escucharlos, tenemos que ver cómo conducir, y hay también reglas de operación que tenemos que respetar. La realidad es que los bloqueos carreteros no cesan, ni antes o después de la pandemia del COVID-19, dejando claro una ausencia del Estado de Derecho que afecta a toda una sociedad. Nos llamó muchísimo la atención esta joven mamá que allá en Chivela, bueno, pues se planta precisamente con el grupo de personas que estaban bloqueando una carretera, y en primer lugar decía, bueno, a ver, ¿por qué bloquean la carretera? ¿Por qué no son escuchados? Pero en un segundo tiempo, bueno, esta joven mamá
también toma la voz para exigirle al gobierno que por favor le resuelvan a las personas pues estas demandas. Un tema que se movió mucho, fue viral en el istmo de Tehuantepec. Vamos a verlo, Alfredo. Claro que sí, Connie. Aquí impidiéndome el camino. ¿Por qué? Por culpa de este señor, Iván Cruz Matús. ¿Por qué no vienes y das la cara? ¿Qué tan egoísta y egocéntrico eres? Exigimos, por favor, la devolución de las computadoras. Exigimos, por favor, los actos de corrupción se terminen ya. Ven y da la cara. ¿Yo qué culpa tengo? Soy una visitante y mírame cómo estoy aquí. Ven, da la cara, cobarde. Ya no robes más, ya no queremos más rateros como tú. ¿Qué culpa tienen los niños? ¿Qué culpa tienen los niños? ¿A poco te gustaría que a tus hijos les hicieran eso? También tú, Oliver López García, da la cara. ¿Te faltan o qué? Otro de los acontecimientos importantes, bueno, ya el hartazgo social ya no tiene de alguna manera control. La retención, por ejemplo, de autoridades municipales, de autoridades federales, se va volviendo una constante. Esto lo vimos reflejado el pasado mes de noviembre allá en San Pedro Huamelula, donde la ciudadanía dice basta de mentiras, basta de corrupción y muy particularmente en cuanto a reconstrucción de viviendas. Vamos a proceder de acuerdo a la ley. Estamos indignados porque no puede ser que siempre sucedan las cosas sin razón. Tenemos que aplicar la ley para que vengan otros funcionarios y no le vayan a hacer lo mismo. Probablemente la falta de mantenimiento y la precaución para el manejo del hidrocarburo en Petróleos Mexicanos ha llevado a que el combustóleo se tire en las playas y en las costas del istmo de Tehuantepec. El pasado 9 de noviembre en Salina Cruz se registra una fuga en la monoboya número 3 del puerto de Salina Cruz que dejó decenas de peces y serpientes marinas. La afectación se genera ese día, sin embargo, el daño se continúa por otros días para la afectación para los restauranteros, los pescadores, para el sector turístico, un problema, una constante que se da en el istmo de Tehuantepec. Sin embargo, Petróleos Mexicanos se mantiene hermético totalmente en este tipo de daños ambientales. La monoboya número 3 estaba teniendo pérdida de hidrocarburo a través de un compañero pescador que andaba en su lancha. Parece mentira, pero no se toma en cuenta que hay terceros perjudicados. Nos dimos cuenta que era bastante el derrame porque se contaminó casi los 3 kilómetros que tenemos de playa. Los daños ambientales, bien lo dices Alfredo Castro, son una constante. No son temas nuevos, desde luego, para la población ni para quienes están al frente de algunas dependencias. En muchos de los casos, este tipo de accidentes son provocados. Y en otros casos, bueno, pues también son provocados, pero por la falta de atención. Y nos vamos, por ejemplo, a lo que sucede allá en Santo Domingo, Tehuantepec, donde vecinos del barrio El Potrillo, allá en San Antonio Alto, en Tehuantepec, pasaron una situación que de verdad, híjole, yo no se la deseo a nadie porque es un nivel de insalubridad el que se registró. Y lo más grave, los testimonios, Alfredo, donde los vecinos dicen, oye, tenemos casi un año esperando atención. Es increíble que una autoridad municipal, ¿no?, que un diputado, que un gobernador, que cualquier dependencia responsable deje de ver este tema. Vamos a ver. Denuncias por fuga de aguas negras, colapso de drenajes fueron diferentes en el municipio de Santo Domingo, Tehuantepec. Una de las que más destacó es donde nos encontramos el día de hoy, en el Portillo de San Antonio Alto. En este punto, esta vivienda perteneciente a la señora Teresa Ordóñez fue una de las más afectadas, donde se colapsó un sanitario y afectó a 2 viviendas más esta fuga de aguas negras. Durante 8 meses vivieron esta situación. Posterior a la denuncia pública que realizaran vecinos, la autoridad municipal acudió para subsanar esta problemática con la colocación de 30 metros de tubería. Veamos la información.
Vecinos del barrio El Portillo de San Antonio Alto en Tehuantepec llevan padeciendo más de 12 meses afectaciones por aguas negras ante el colapso de la línea principal del drenaje de la calle Tres Cruces y calle Cima, inundando el suelo de baños y recámaras de por lo menos 2 viviendas. El hogar de la señora Teresa Ordóñez es el más afectado, misma que se encuentra desplazada por las aguas negras, ya que tiene 2 recámaras cubiertas por las aguas y un sanitario desbordándose día y noche. Primero empezó en las paredes, después empezó en el baño y en la taza de la casa. Ahora ya está filtrando allá en la calle. O sea que ya toda la parte de la casa ya se fregó, pues ya se dañó. ¿Y a qué tiempo tiene esto y no lo resuelven? Nada más agarran a uno de tonta y no, pues no se vale. Los afectados que viven en condiciones insalubres refieren que en repetidas ocasiones han solicitado la reparación de la línea. El último acercamiento señalan que fue hace 2 meses, constatando a las autoridades las afectaciones sin que hasta el momento se dé una solución. Nosotros hemos ido allá al ayuntamiento con el regidor de obras, con el ingeniero Alexis. No hemos tenido una plática con la presidenta Vilma. La señora Teresa Ordóñez en las obras prioritarias se metió al oficio con la firma de todos los vecinos, pero aún no se le da solución, siempre está en veremos. Entonces nosotros ahorita estamos viendo que ya es un problema de salud, tanto para todos ahora sí los que vivimos aquí en esta calle y en esa parte alta de San Antonio, y más aún para estas 2 familias que están ahora sí colapsadas, ahora sí sus domicilios con las aguas negras. Ante la falta de atención de los funcionarios, aseguran que buscarán otros mecanismos de presión para obtener una respuesta a su problemática. Con imágenes de Albino Oropesa, Mega Noticias, Noé Nolasco. De toda la actividad sísmica en el país, Oaxaca ocupa el 47% según las estadísticas del Servicio Sismológico Nacional. Y es porque este dato tan preocupante, el pasado 23 de junio a las 6 de la tarde se registra un sismo de 7.5 grados allá en Santa María, Huatulco. Toma por sorpresa a todas las personas. Lo decíamos antes, la reconstrucción de viviendas no ha concluido, hubieron anomalías en la entrega de los fondos, las viviendas, de los inmuebles públicos, edificios históricos, y llega otro sismo. En medio de la pandemia llega otro sismo a causar daños en la costa de Oaxaca. Noé Nolasco se trasladó al lugar y es la información que nos tiene. La crucecita Huatulco fue durante este 2020 el epicentro del sismo de 7.4 grados, movimiento telúrico que se sintió en por lo menos 15 estados de la República. Una de las zonas más afectadas fue la calle Laguna Lagartero del sector U2, donde conocimos la historia de la señora Patricia Leal, una madre de familia que es el pilar de su hogar y que vio dañado su patrimonio que con mucho esfuerzo construyó. Esta noche vamos a dormir todos allá afuera en un toldo que ya está instalado y ahí vamos a estar esta noche. Es que no lo esperábamos, la verdad. Ha temblado otras veces y nunca nos había afectado como en esta ocasión. Duele muchísimo, soy yo sola con mis 2 hijos. ¿Y ven dañada su casa? Sí, duele muchísimo, la verdad. Nunca lo había sentido. En las primeras 24 horas, autoridades estatales y federales recorrieron la zona, comprometiéndose a atender a los damnificados sin excepción, donde hasta ese momento se reportaban en promedio 1000 familias afectadas, a las cuales se les daría el seguimiento adecuado a su reconstrucción o reparación de su vivienda. Daño mayor, es decir, pérdida total, y daño menor para poder rápidamente rehabilitar la casa, el hogar. Vamos a empezar a hacer ya las brigadas para que puedan ir casa por casa. Les aseguro que no va a haber una sola casa, hogar, que no se atienda. Y eso lo va a definir el técnico, qué tipo de apoyo, no el gobernador. Hasta el último reporte oficial de las autoridades, Santa Cruz Huatulco notificó más de 2000 viviendas dañadas, de las cuales 189 se consideraron con daño total, siendo los sectores más afectados el U2, Ampliación J y la comunidad de La Jabalina, zonas donde, de acuerdo a los afectados, la reconstrucción ha sido lenta. Ese sábado 2 de noviembre lo recuerdo muy bien porque, bueno, había una movilización en cuanto a la información se refiere, bueno, porque era una pipa cargada de combustible que cobró precisamente la vida del conductor, pero además todo lo que conlleva una explosión de este tamaño.
En lo que va del operativo implementado por la Secretaría de la Defensa Nacional para el control del abastecimiento del combustible en el país, en la entidad oaxaqueña se han registrado 11 accidentes con los tractocamiones que transportan los hidrocarburos, con un saldo de un muerto y pérdidas materiales. El pasado sábado 31 de octubre del presente año se presentó el incendio de una pipa a la altura de la comunidad de Reforma Yautepec, Oaxaca, que provocó la muerte del conductor y la pérdida de todo el combustible. Han sido varias volcaduras en este mismo tramo Tehuantepec, Oaxaca. Es la primera vez que uno de estos camiones se incendia. Son de los camiones que han contratado para poder hacer este traslado del combustible. Van en caravana, en convoy, acompañados de elementos del ejército mexicano. Desafortunadamente es la primera vez, insisto, que pues ocurre esto, se pierde la vida del conductor debido a la volcadura de este camión. El artículo 61 del Reglamento para el Transporte de Materiales y Residuos Peligrosos vigente en el país establece que las unidades no podrán circular en convoy. Sin embargo, desde el primer trimestre del año 2019, las Fuerzas Armadas de México realizan operativos para el traslado de los hidrocarburos en convoy de 10 a 15 unidades. Esto, además de estar fuera del reglamento, también ha provocado 11 accidentes, 6 de estos durante el año pasado y 5 en lo que va del 2020. Los directivos del heroico Cuerpo de Bomberos de Oaxaca han dado a conocer que no hay condiciones para atender un accidente de mayor magnitud, ya que las unidades van en cadena y solo se tiene la vigilancia al principio y al final del convoy, pero el personal no lleva el equipo necesario para atender los posibles incendios que se puedan presentar. Con imágenes de Isidro Márquez, reportó para Mega Noticias José Luis López. Aparte de los bloqueos y los cortes a las vías de comunicación, también el Istmo de Tehuantepec es un ícono por los parques eólicos que se ubican en la agencia de La Ventosa perteneciente a Juchitán de Zaragoza. ¿Por qué están los parques eólicos ahí? Por la generación de la energía y por los vientos que se generan en la zona. Es un cruce importante para conectar hacia el estado de Chiapas y hacia el estado de Veracruz. Sin embargo, los vientos en ocasiones superan los 120 kilómetros por hora. Este 2020 van más de 15 volcaduras que se han presentado por los eventos de norte. Mi compañero José Luis López se encuentra en el lugar y nos presenta la siguiente información. Adelante, José Luis. La región del Istmo de Tehuantepec se caracteriza por tener vientos extraordinarios que han derribado 26 tractocamiones en lo que va del año. Esto en el tramo carretero que comprende entre La Ventosa y La Venta, pertenecientes a Juchitán de Zaragoza, Oaxaca. Cuando el viento rebasa los 100 kilómetros por hora, las autoridades de protección civil de la región implementan el operativo de alertamiento por eventos de norte fuerte para evitar este tipo de accidentes. Sin embargo, en este año se ha tenido un récord histórico de volcaduras de tractocamiones debido a la imprudencia de muchos conductores que hacen caso omiso a las indicaciones de las autoridades y se aventuran a cruzar estos 19 kilómetros de vía con vientos extraordinarios. Los operadores que deciden acatar el exhorto se refugian debajo de los puentes o en la gasolinera de la zona, donde se quedan varados por varios días hasta que mejoran las condiciones climatológicas. Cabe destacar que en ninguno de estos accidentes registrados se ha tenido la pérdida de vidas humanas, pero sí daños materiales incuantificables en las unidades derribadas por el viento, que son levantadas con la ayuda de grúas y trasladadas en zonas más seguras para su reparación. Así se han vivido los fuertes vientos en la región del Istmo de Tehuantepec, en donde las unidades son alcanzadas por rachas de más de 140 kilómetros por hora, similar al de un huracán categoría 1. Este es mi reporte desde la comunidad de La Ventosa, perteneciente a Juchitán, Oaxaca. Muchísimas gracias a José Luis López de manera muy puntual, ¿no? José Luis López, Ricardo Márquez están dándole un seguimiento, un monitoreo a todas estas volcaduras. Parece ser que solamente en el Istmo de Tehuantepec se producen este tipo de fenómenos. Nos vamos a una pausa comercial, Alfredo, para continuar. Así es, nos vamos a una pausa y volvemos con más información.
Hablamos de una crisis sanitaria, hablamos de una falta de un Estado de Derecho, pero también es necesarísimo documentar lo que ha pasado en cuanto a inseguridad, en cuanto a violencia en un estado de Oaxaca que tiene focos rojos que lamentablemente no se pueden controlar. Y es que sí, Connie, fíjate que en diciembre del año 2019 empezó a surgir el tema de la saxofonista que fue atacada con ácido en septiembre de ese mismo año. Fue atacada por un exdiputado federal, quien se encuentra detenido. El proceso fue largo para capturar a los actores intelectuales de este crimen hacia la saxofonista María Elena, que fue un tema a nivel nacional muy sonado y que Oaxaca se caracterizaba por este tipo de delitos hacia las mujeres. Veamos la siguiente información. Lo primero es que la Fiscalía, que es autónoma independiente, detuvo ya a los dos autores materiales y hoy saca una orden de aprehensión para un primer presunto autor intelectual que seguramente puede que haya más. Yo esto lo celebro porque me sumé a la condena nacional de la opinión pública para que este tipo de delitos y de acciones de odio nunca se repitan con ninguna mujer. Juan Antonio N. fue detenido por personal de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, pero déjeme darle algunos datos. Ex diputado local, empresario gasolinero, señalado con investigaciones por presunto lavado de dinero, y el propio titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, tuvo que congelar las cuentas de Vera Carrizal, ¿no?, después de esta agresión, ¿no?, con ácido a María Elena Ríos. Aquí los detalles de la detención. A ejecutarle esa orden de aprehensión. También quiero aclarar que la presentación voluntaria no corre en beneficio de Vera Carrizal. Nosotros vamos a sostener firmemente nuestra imputación por tentativa de feminicidio y hacerlo responder ante los tribunales. Es el cuarto capturado de 5 que tenemos como implicados en este hecho cometido contra María Elena Ríos. Como ustedes saben, el 23 de diciembre detuvimos al primer autor material, el 26 de diciembre detuvimos al segundo autor material, la semana pasada detuvimos a quien organizó todo y hoy capturamos ejecutamos orden de aprehensión a Juan Antonio Vera Carrizal, que para nosotros es el autor intelectual de estos hechos. María del Sol, joven fotoperiodista, hija de la periodista Soledad Jarquín, fue asesinada durante un proceso de campaña en el año 2018 allá en Juchitán de Zaragoza junto a otras 2 personas. A más de 30 meses de este crimen, los hechos no han sido esclarecidos. Su mamá pide justicia. Ha llegado hasta las puertas de Palacio Nacional para exigir justicia y avances en las investigaciones. Ella denuncia anomalías en el sistema de justicia del estado de Oaxaca. En un encuentro con madres de mujeres víctimas de feminicidio, autoridades de la Secretaría de Gobernación y de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, CONAVIM, reconocieron fallas en las Fiscalías Generales de Justicia para aplicar la ley en tiempo y forma. La conclusión a la que llega la Secretaría de Gobernación en esa reunión es que efectivamente lo que tenemos es en este país fallas de fondo de las fiscalías que conducen a todas estas omisiones y a la no justicia, en específico en los casos de mujeres. Luego de que la periodista Soledad Jarquín Edgar acudiera ante el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, para exponer el feminicidio de su hija María del Sol y el poco avance en las investigaciones por las autoridades de justicia, la respuesta del gobierno federal fue revisar y dar acompañamiento en el caso. Yo puedo perdonar algunas cosas, pero no puedo perdonar la falta de justicia. Ese es un derecho al que yo tengo. Como madre de María del Sol, es un derecho al que tiene también María del Sol. No podemos permitirnos el lujo de que esto quede impune, porque le va a volver a suceder a otra persona. La periodista señaló que a más de 2 años del feminicidio de su hija ocurrido en Juchitán de Zaragoza, la investigación se mantiene estancada y solo se cuenta con un detenido, pese a las pruebas de más involucrados. El fiscal de Oaxaca no ha acatado la resolución emitida
por el Tribunal Superior de Justicia en mayo de 2019, donde les indica el tribunal, tres magistrados del tribunal, le indican que no hizo de manera adecuada la investigación, que la hizo sin perspectiva de género, que sus pruebas habían sido alteradas y que tenía que, por tanto, sancionar a los ministerios públicos que habían hecho esa investigación y capacitar en materia de género y derechos humanos al personal de la Fiscalía. Jarquín Edgar resaltó que en el encuentro con la titular de la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, se reconoció que hay fallas de fondo de las fiscalías que conducen a las omisiones y a la no justicia de los feminicidios. Mega Noticias, Yamilet Carranza. Las personas con discapacidad, ¿no?, que deberían de ser de alguna manera, pues este sector, ¿no?, a recibir la atención de los programas bienestar, estos programas de desarrollo social que son pues parte de la columna vertebral del gobierno federal. Hay casos que no, lamentablemente pareciera que no hay una justicia, y es la historia precisamente de esta mujer que fue atacada sexualmente con un intento de feminicidio, con daños gravísimos, pero lamentablemente sola, sin ningún tipo de apoyo, de beneficencia social. ¿Por qué? Bueno, pues porque los protocolos simple y sencillamente no están adaptados para estos casos. Vea la historia. Carmen es originaria de la 9ª sección de Juchitán, Oaxaca. Ella no nació con una discapacidad. Sin embargo, cuando tenía apenas 15 años de edad, fue abusada sexualmente en Minatitlán, Veracruz, y sus agresores intentaron quitarle la vida con un arma punzocortante. Además, la golpearon con un bloc en la cabeza, pero resistió a la agresión y con la ayuda de su hermana ha sobrevivido. Actualmente cuenta con 55 años de edad, aunque las secuelas de aquella violencia que vivió la dejaron marcada para siempre. Apenas puede pronunciar algunas palabras que con mucha dificultad logramos comprender. Sin embargo, perdió la visión y la movilidad a causa de las heridas que sufrió. Su apoyo ha sido su hermana Dora María, que con muchas dificultades ha podido pasar los días con ella. Pero sí vivió, pero quedó así, discapacitada, pues ella vive como una bebé de 4 meses. No se puede ella valer por sí sola, ni para agarrar un trapito, tengo que darle de comer, bañarla y asearla, pues, y sentarla un buen rato y acostarla. Esta familia ha sido excluida del programa Bienestar para las personas con discapacidad, debido a que las reglas de operación que actualmente implementa el gobierno federal indican que solo recibirán el apoyo las personas que tengan una discapacidad de nacimiento. Nos dijo que el 15 de abril íbamos a cobrar de ella. Pues hasta ahorita, hasta la fecha, nada. Ya lleva ella 1 año y 8 meses. Nada. La hemos llevado con la señora Modesta, pero dicen que se espere. Y ahora que fue mi esposa hace poco, como 2 meses, le dijeron que no le pueden ayudar porque no es de nacimiento. Para poder sobrevivir con Carmen, doña María sale a buscar ayuda de los vecinos y conocidos, ya que debido a las condiciones de su hermana, realiza gastos constantemente para la adquisición de medicamentos y algunos productos básicos de higiene personal. Con imágenes de Ricardo Monroy, reportó para Mega Noticias José Luis López. La violencia en sus diferentes tipos puede ser verbal o con los golpes y las mismas amenazas de muerte. En el Istmo de Tehuantepec, las mujeres no están exentas de este tipo de delitos. Es el caso de Yadira García, mujer originaria de San Dionisio del Mar, que sufrió violencia por parte de su pareja y sin embargo cobardemente se lleva a su hijo menor de edad. Veamos la siguiente historia. Los golpes, amenazas y el daño moral pueden ser superados, incluso las lesiones graves que han llevado a Yadira García López, originaria de Guamúchil, San Dionisio del Mar, al hospital y a la Fiscalía Local de Juchitán de Zaragoza, en Oaxaca, donde denunció a través de las carpetas de investigación 18-186/20, violencia intrafamiliar, y en la 19-034, la sustracción de menores. Los hechos han ocurrido desde hace varios años. Sin embargo, lo que no puede ser superado es lo vivido desde el día 10 de junio del 2020, cuando su ex esposo Jorge Humberto Montaño Carrasco sustrajo de manera violenta a su pequeño hijo, Karim Humberto, de 1 año y 10 meses. Desde que él me quitó a mi hijo, he buscado ayuda. Gracias al grupo de mujeres 8 de marzo y al CAMI,
que me han hecho saber que no estoy sola y que cuento con todo el apoyo de ellas, he logrado denunciar a mi expareja y buscar a mi hijo. Le hemos demandado por violencia familiar, por la sustracción de menores. Hemos conseguido la custodia provisional de mi hijo y ni aún así el cobarde de mi esposo no se atreve a entregármelo. Para la fundadora del grupo de mujeres 8 de marzo, la profesora Rogelia González Luis, quien recibe a Yadira, confirma el estado en que llegó a este centro de ayuda, con un episodio de violencia de alto riesgo, dándole el acompañamiento médico y jurídico para recuperar a su pequeño hijo. Una vez más, hace el llamado al responsable del Juzgado Séptimo de Distrito con cabecera en Salina Cruz, Mario Alberto Gómez Retis, a través de la carpeta ya judicializada 240/20, que resuelva a favor de Yadira la orden emitida por un juez, donde la madre de este menor es quien tiene la guarda y custodia de su hijo. Cosa que nos parece muy grave, situación que nos hace hacerle un llamado a la justicia para que sea una justicia pronta y expedita, porque han sido 34 días de vueltas y vueltas y vueltas y de hacer diferentes gestiones para poder que se cumpla la ley, pedir que se cumpla la ley, y hemos encontrado diversas barreras estructurales, diversas barreras en quienes ejercen la justicia, y desde aquí le hago un llamado al Juzgado Séptimo de Distrito con cabecera en Salina Cruz, Oaxaca, para que priorice el interés superior del menor y para que se haga justicia. Con angustia y desesperación, hoy Yadira recurre a los medios de comunicación y a la sociedad misma, en busca de una respuesta, en busca de su bebé. El gobierno de Oaxaca informó el año pasado que se realizaron modificaciones al Código Penal del Estado para aumentar la pena contra quien cometa el delito catalogado como violencia familiar, que va de 3 a 9 años de prisión. Sin embargo, la 64 Legislatura Federal, a través de la Comisión de Justicia, analiza reformas al Código Penal Federal para imponer de 5 a 10 años de prisión y de 500 a 1000 días de salario mínimo vigente de multa a familiares que sustraigan, retengan u oculten a infantes fuera de la entidad federativa donde residen. Con imágenes de Esteban Román, Mega Noticias, Connie Baigorria. Nos vamos con Perla Ochoa, quien nos cuenta qué sucedió en las Salinas del Marqués, donde la población enardecida trataba de implementar justicia por propia mano tras un presunto ataque sexual a una pareja allá en la playa, en las Salinas del Marqués. ¿Qué sucedió? Bueno, pues la intervención oportuna de la Policía Municipal para impedir el linchamiento de las tatas. El pasado 26 de septiembre en la agencia de las Salinas del Marqués, 2 menores resultaron agredidos por un sujeto con un arma punzocortante. Esto al intentar abusar de una de las víctimas. Una de ellas resultó gravemente herida, por lo que fue necesario hospitalizarla en el Instituto Mexicano del Seguro Social, ubicado en el puerto de Salina Cruz. Hoy por hoy, Lizaldi goza de una buena salud y es la familia que se ha mantenido a pie hasta estos meses para seguir alentándola a continuar. Tras la agresión con arma blanca que sufrieron 2 menores de edad en la agencia de las Salinas del Marqués el sábado 26 de septiembre, los pobladores buscaron hacer justicia por propia mano por el presunto ataque sexual a una menor de edad. De acuerdo al informe oficial, este individuo fue identificado como Santiago alias El Astata, quien atacó a machetazos a Lizaldi y a su acompañante cuando regresaban a su vivienda luego de practicar deporte. Testigos informaron que la agresión con el arma blanca fue producto de una tentativa de violación a la joven menor. El hecho ocasionó de manera instantánea que toda la población se reuniera para intentar lincharlo, por lo que corporaciones policíacas lo trasladaron a los separos municipales, mientras que los vecinos enardecidos propinaron una paliza al detenido. Familiares señalaron que Lizaldi resultó con lesiones graves en la cabeza y cuerpo, mientras que su acompañante presentó lesiones en ambos brazos. Pues la verdad sí, pues está bien lo que hizo la gente, de que traten de agarrar a la persona que dañó a una persona que no debería de haberlo atacado, la verdad, porque pues es una niña, y a exigir justicia, porque pues no es un juego lo que él hizo. Al rato lo podrían matar a este muchacho, porque con el coraje que uno le da que hagan daño a su ser querido. Mucha justicia, que se haga justicia todo, porque ¿qué más?
Por su parte, la Vicefiscalía Regional del Istmo de Tehuantepec informó que ya se abrió una carpeta de investigación por los delitos de tentativa de homicidio. Asimismo, informaron que al no ser detenido en flagrancia por delito de violación, será un juez que determine su situación. Mientras tanto, legisladores, grupos feministas y la propia sociedad condenan los hechos y la inseguridad que se vive en el puerto de Salina Cruz, pese a estar incluido este municipio en los mecanismos nacionales de alerta de violencia de género. Otro de los detalles muy importantes que se registraron, que también es un agravio, desde luego, porque se trata de un adulto mayor, es la historia de don René. Don René trabaja toda la vida, se jubila y logra obtener pues alrededor de unos 200,000 pesos. Él de manera inmediata, piensa en cómo aumentar sus ingresos para tener una seguridad para él y su familia, y mete todo el capital que ganó de la jubilación a una caja de ahorro que lamentablemente lo defraudó, lo dejó en ceros. Esta es la historia de don René. Metí mi dinero ahí. Agosto, septiembre. Fines de septiembre hubo el fraude. Don René había recibido 200,000 pesos producto de su jubilación tras toda una vida laboral, pero este recurso lo depositó en la Caja Atlántico del Sureste en el mes de agosto del año 2009. Su ahorro desapareció. Nomás un mes y medio tuvo mi dinero, se quedó todo mi dinero ahí. Ya fuimos a Oaxaca el último año de Ulises Ruiz. Nos vaciló y pasó, se fue. Entró Gabino Cue. Pasaron los 6 años de Gabino Cue. Nada. Ya estábamos para cobrar el dinero que ya llegó para fondo, para pago de nosotros. Terminó su sexenio. Se llevó el dinero. Llegó Murat. También lo ayudamos, entramos y luchamos por él. Órale, este sí es muy gallo. Nada. Ya estamos fastidiados de todo, ya no podemos. Andrés Manuel, ahí lo agarramos y nos ofreció de que sí nos va a apoyar 24 millones de pesos para defraudado. Entre los 109 fideicomisos eliminados por los legisladores aparece el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas de Ahorros y Préstamos y de apoyo a sus ahorradores. Recientemente las autoridades de Oaxaca instalaron módulos de atención para los defraudados en las diversas regiones del estado para la distribución de los 25 millones de pesos aprobados por la 64 legislatura de la entidad, que beneficiará a 4,967 ahorradores que únicamente podrán recuperar el 30% de los montos que perdieron. En el caso de don René, al ser mayor de 40,000 pesos de monto que ahorró, no pudo ser beneficiado en esta ocasión. En el año 2010, más de 400,000 personas fueron defraudadas por más de 60 cajas de ahorros. Entre las principales que se detectaron en el estado de Oaxaca está Nacional del Sureste, Atlántico del Sureste, Banpesca, Banpeco, Corporativo Azteca, Centenario, Financiera, Increfin, Corporativa Unión Oaxaca, entre otras. Mira, aquí en el mismo detectamos 14, pero en todo el estado hay alrededor de 60 casas que han tronado. Yo hasta donde tengo idea son más de 300,000 oaxaqueños quienes hemos perdido de una u otra forma dinero y casas de ahorro y préstamo. El FIPAGO tenía un recurso de más de 1,100 millones de pesos antes de ser eliminado por los senadores. Aún con la aplicación de los 25 millones de pesos, se estima que se está apoyando únicamente el 2% del total de los defraudados. Mientras tanto, los fondos que estaban destinados para este fin no han sido transparentados por las autoridades federales. Con imágenes de Ricardo Monroy, reportó para Mega Noticias José Luis López. Los nombres de niñas y mujeres asesinadas y violentadas se convierten en números, pero para algunos grupos sociales no son números, es el Estado, la violencia que se vive y la inseguridad hacia las mujeres. El grupo de estudios GES Mujer dice y da cuenta que son cerca de 479 mujeres asesinadas en lo que va del mandato del gobernador Alejandro Murat Hinojosa. No hay seguridad para las mujeres en el estado de Oaxaca. Veamos la información.
La diputada del Grupo Parlamentario de Morena de la 64 Legislatura del Congreso de Oaxaca, Hilda Graciela Pérez Luis, consideró preocupante la diferencia de las cifras de violencia feminicida entre organizaciones de la sociedad civil e instancias de gobierno, porque evidencia la falta de coordinación y el mal funcionamiento de las políticas públicas, dijo. Lamentó que las cifras de asesinatos violentos y feminicidios sigan en aumento, lejos de disminuir, sobre todo durante este confinamiento por la actual pandemia por COVID-19. Ante ello, consideró importante tomar conciencia de lo que ocurre con las mujeres del Estado, donde la sociedad civil señala al menos 251 feminicidios desde la alerta de género, mientras que el gobierno del Estado solo reconoce 93. Sí nos preocupa porque pues no son congruentes las cifras de la sociedad civil organizada con los del Ejecutivo. Ahora, en materia de investigación, la Fiscalía nos declara que de enero a agosto da 54 homicidios dolosos contra la mujer, feminicidios 23. Entonces, preocupante porque finalmente las mujeres siguen perdiendo la vida por violencia en nuestro estado. La legisladora señaló que esta situación se visibilizó aún más con el confinamiento, donde preocupa que el agresor se encuentre en el mismo domicilio de las víctimas, sin que las autoridades garanticen seguridad a las mismas. Que revela que definitivamente la política pública no está funcionando como tal, que la Secretaría de Seguridad Pública en el tema de prevención al delito pues no ha dado los resultados necesarios y que la Fiscalía, ante la impunidad que se tiene por la falta de una investigación oportuna, permite que esto siga ocurriendo en el Estado. Pérez Luis lamentó que a esto se suma que no hay eficiente atención, así como en la investigación y la judicialización de casos. Mega Noticias, Yamilet Carranza. El 16% de los asesinatos hacia las mujeres en el estado de Oaxaca ha sido con hechos violentos. Este dato es súper importante para las autoridades y pongan atención en este tipo de delitos. ¿Qué te parece, Connie, si nos vamos a una pausa comercial? Nos vamos a una pausa comercial, Alfredo, y sí, bueno, definitivamente ahí quedan los datos a la reflexión, ¿no? ¿Qué tanto nos deben las autoridades en materia de seguridad y violencia, particularmente a las mujeres? Regresamos después de una pausa. Ya estamos de vuelta y gracias por continuar con nosotros. Y en este bloque, último bloque del anuario 2020, tenemos datos importantes, datos en el tema de política, las leyes que se han creado en el estado de Oaxaca, las inconformidades, inconsistencia que ha existido en este tipo de determinaciones, Connie. Nos vamos con la ley antichatarra para prohibir el consumo de bebidas azucaradas, de alimentos empaquetados, así como que en un fast track, Alfredo, pues nos vamos, ya tenemos ley antichatarra. Así es, la polémica fue importante porque para muchos sectores no fue consultado, no fueron tomados en cuenta los sectores empresariales, no fueron tomados la sociedad en general. Fue una determinación importante y se autoriza de manera inmediata. Veamos la siguiente información. Sírvase a la Secretaría informar el resultado de la votación. Se emitieron 31 votos a favor. Diputado presidente. Se declara aprobado con 31 votos el decreto mencionado. Con 31 votos a favor, diputados de la 64 legislatura del Congreso de Oaxaca aprobaron la iniciativa que prohíbe la venta de bebidas azucaradas y alimentos con alto contenido calórico a los niños y niñas.
Con esto se adiciona el artículo 20 bis a la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Oaxaca, en la que se plantea prohibir la distribución, donación, regalo, venta y suministro a menores de edad de bebidas azucaradas y alimentos envasados de alto contenido calórico. Oaxaca se convirtió en el primer estado de México en aprobar este dictamen. La diputada local Magali López Domínguez, integrante de la Comisión Permanente de Grupos en Situación de Vulnerabilidad, dijo que Oaxaca hizo historia al aprobar esta iniciativa, pese a las presiones de la industria que en días previos a la votación publicaron desplegados en contra de la medida. Hoy pusimos la salud, privilegiamos ese derecho humano de nuestros niños por encima de las grandes empresas transnacionales. Hoy Oaxaca se coloca a la vanguardia. La aprobación de esta legislación se discute desde 2019 en el Congreso de Oaxaca y ha sido aplaudida por organismos internacionales como la ONU y la UNICEF, así como por más de 70 organizaciones civiles en México. Agradezco profundamente el apoyo del subsecretario de Salud, el doctor Hugo López-Gatell, de la ONU, de la UNICEF y de todas las asociaciones que hicieron posible que hoy pudiéramos aprobar esta ley. La Coparmex en días pasados había solicitado al Congreso de Oaxaca detener la discusión de la prohibición con el objetivo de no dañar a los pequeños comerciantes y a proteger la economía local. Señalaron que no hay una argumentación sólida e ignoraron las solicitudes de audiencia del sector privado. Por su parte, la diputada local del PRI, Yarit Tanos Cruz, dijo a nombre de su grupo parlamentario que era una irresponsabilidad votar por iniciativas que no habían sido socializadas. El que se pretenda votar una iniciativa de ley que no sea socializado con todos los sectores de nuestra población es una irresponsabilidad. A las afueras del Congreso oaxaqueño, un grupo de comerciantes y empresarios manifestaron su inconformidad, alegando que será un fuerte golpe para la economía del Estado. Necesitamos que la economía fluya, que no se le pongan más restricciones en estos momentos porque es lo que está afectando. En estos momentos creemos que no es prudente. Con imágenes de Esteban Román, Mega Noticias, Alfredo Castro. Y es que para muchos empresarios esta ley fue sin una consulta, no fue socializada y fue determinada nada más sin consultar a los sectores involucrados. Para los empresarios del Istmo de Tehuantepec ha perdido efecto esta ley porque no se ha dado información a las tienditas, a los pequeños comerciantes, a los expendedores, ni les han dado una alternativa de trabajo. Esta es la información que nos da Abimael Olivera, líder de Canacintra en el Istmo de Tehuantepec. No ha habido ni una sanción. Eso era lo que yo quería comentar también, que la gente no se espante. Canacintra y otras organizaciones, cámaras empresariales, estamos a favor de una economía circular y nadie está aceptando este tipo de leyes populistas, ¿no? Al contrario, sí nos pegó en un principio porque pues mucha gente se espantó, ¿verdad?, de que iban a clausurar tu negocio y nosotros oímos muchas llamadas. Gracias a Dios tenemos la asesoría adecuada y hasta el momento pues no impactó quizás como estos servidores públicos esperaban. Solamente en tiendas de autoservicios, nada más, no permiten que vayan los niños a comprar, pero en la mayoría de los negocios aún se sigue manejando, ¿no? Yo creo que aquí es mejor educar que prohibir, ¿no? El 25 de octubre entró oficialmente en vigor la ley anti-PET. Sí, también aquí en Oaxaca, bueno, se prohibió la venta de desechables de plástico, de envases, embalajes de unicel, y es que fue la información que dio precisamente el presidente de la Junta de Coordinación Política, Horacio Sosa Villavicencio. Este 25 de octubre entró en vigor la ley que prohíbe el uso y comercialización de productos PET y unicel de un solo uso, propuesta desde el 2019 por el Congreso Local de Oaxaca, actualmente señalando que el turno de atender, ordenar, vigilar la ejecución de dicha disposición jurídica y en su caso sancionar a quienes no cumplan con lo establecido en la Ley para la Gestión Integral de los Residuos Sólidos le corresponde a la Secretaría de Medio Ambiente, Energía y Desarrollo Sustentable de Oaxaca. Sin embargo, comerciantes
comerciantes de la región del Istmo de Tehuantepec señalan que no se podrá dar cumplimiento al 100% lo que dispone la ley, siendo el principal inconveniente el desarrollo de la pandemia del COVID-19, ya que el uso de artículos desechables como vasos, platos, cucharas, botellas de agua, entre otros productos, se vuelve una herramienta primordial para la prevención de contagios del virus SARS-CoV-2. Está muy difícil, yo digo, ¿no? Tanto por la enfermedad que estamos viviendo ahorita, por el COVID, y ocupar en los hospitales los vasos y todo, no podemos lo mismo, la cuchara, o sea, todo se ocupa y tiene que ser desechable, y es lo que estábamos viendo nosotros. ¿Cómo se va a solucionar eso? Me imagino que tienen que ver más que nada la situación por la que estamos viviendo y con el virus que viene y reviene. Ahorita por la contingencia que estamos viviendo, yo creo que no es el momento de venir y multar o venir y desaparecer el producto. Entonces ahorita ya todo es desechable, guantes desechables, cubrebocas desechable, todo es desechable ahorita, los popotes. ¿Por qué? Por nuestra salud, por sanidad. Ahorita yo creo que no es el momento. Con imágenes de Alvin Oropesa, Mega Noticias, Noé Nolasco. Y es que CONICYT, después de la presentación de la ley, se da un plazo, entra en vigor el pasado 25 de octubre la ley anti-PET. Sin embargo, 26 días después, los mismos diputados llaman a la SEMAEDESO a llevar a cabo operativos para que se cumplan, pues ya sabíamos nosotros que el 25 de octubre muchas tiendas comerciales dejaron de tener sus productos en envases PET, pero al no ver acción de las autoridades, nuevamente surten todos sus productos y se está violentando este decreto. El diputado Horacio Sosa Villavicencio exige a la SEMAEDESO la intervención para que se pueda castigar y se haga cumplir esta ley. El diputado por Morena en la 64 legislatura del Congreso de Oaxaca, Horacio Sosa Villavicencio, destacó la necesidad de realizar operativos y ejercer la ley anti-PET en la entidad ante la resistencia de las empresas para acatar dicho mandato. Hacemos un llamado para que la Secretaría de Medio Ambiente haga lo suyo e implemente operativos para que se empiece a sancionar a este tipo de empresas que no están cumpliendo con la ley. El legislador también señaló que hace falta conciencia de la ciudadanía para evitar el consumo de plásticos que solo dañan el medio ambiente y como consecuencia la salud de la población. Aunque reconoció que hay empresas responsables y que han hecho campañas en cumplimiento a la ley anti-PET, dijo que también existen aquellas que han hecho caso omiso y siguen con la venta de productos no autorizados. Vemos que no se están haciendo campañas, vemos en los supermercados, vemos en las tienditas que Coca-Cola, que Pepsi-Cola, que Peñafiel, que Bonafón siguen vendiendo sus productos. Vimos en el día 26 como muchos ya estaban vaciando los anaqueles, pero hoy nuevamente ya los vemos llenos de este tipo de materiales. Entonces por ahorita vemos que ninguna empresa está acatando esta ley. Destacó la importancia de pensar más en el medio ambiente y en la salud que en las ganancias, además de impulsar operativos que sancionen a las empresas que no cumplan con la ley. Mega Noticias, Yamilet Carranza. Otro de los puntos importantes en el estado de Oaxaca, sin duda alguna, es el corredor interoceánico de Tehuantepec, donde precisamente Rafael Marín Mollinedo dio a conocer que a pesar de los conflictos que se han generado en el proceso de modernización de las vías del ferrocarril, los trabajos no han sido suspendidos. Vamos a ver la información sobre este proyecto que dio inicio en abril del 2020 y bueno, parece ser que se va hasta 2021-2022. Dentro de los principales ejes centrales del desarrollo señalado por el actual gobierno federal se encuentra el corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec, un proyecto retomado y abandonado por diferentes gobiernos. A 2 años de trabajo, ¿cómo ha avanzado el proyecto comercial marítimo y terrestre más ambicioso? El pasado 14 de junio del 2019 se instituyó con la publicación en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se crea el organismo responsable de instrumentar el corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec. Fue a partir del 2020 que se dieron los primeros banderazos e inauguraciones de los proyectos considerados dentro del corredor. El 1 de mayo se instaló en las oficinas de la Administración Portuaria Integral de Salina Cruz el Comité Regional de Atención Social del Corredor Interoceánico, con la intervención del gobierno federal, estatal y autoridades municipales del Istmo de Tehuantepec, señalando el beneficio directo a 79 municipios. El 7 de junio fue el banderazo oficial
oficial de la rehabilitación de las vías del ferrocarril, instrumento de transporte central que conectará a los dos océanos, con una inversión inicial de 3.195 millones de pesos, aunque la obra inició en abril de 2020, en 2 de los 5 tramos considerados en una extensión de 200 kilómetros. El 25 de julio se inauguró una de las primeras obras de modernización de los puertos, esto en Salina Cruz, Oaxaca, la ampliación del muelle de contenedores de la terminal de usos múltiples. Dicha obra, que registra una dimensión de 135 metros de largo por 26 metros de ancho, que inició su construcción en abril de 2019 y finalizó en marzo de 2020, con una inversión final de 126 millones de pesos. Con la puesta en marcha de la rehabilitación de las vías férreas en diferentes municipios del Istmo de Tehuantepec y la modernización de los puertos de Coaxacualcos, Veracruz y Salina Cruz, Oaxaca, se contempla la definición de las áreas de instalación de los 10 parques industriales en este polo de desarrollo, de los cuales se sabe que 3 terrenos son de propiedad federal, 3 terrenos de ejidos parcelarios, 3 terrenos de ejido comunales y 1 en propiedad particular. Municipios como San Blas Atempa, Santa María Mixtequilla y la zona de los Chimalapas han llevado a cabo asambleas de análisis y acuerdos para definir las zonas de los predios sin que hasta el momento se dé una postura oficial, así como el destino final de la reubicación de viviendas sobre el derecho de vía federal. Para este 2021 ya no sobresale en los presupuestos federales a comparación de los proyectos como el Tren Maya y el nuevo aeropuerto internacional Felipe Ángeles. El corredor interoceánico fue el de menor presupuesto con 3.500 millones de pesos. Con imágenes de Albino Oropesa, Mega Noticias, Noé Nolasco. Y es que a pesar de la pandemia de COVID-19, las elecciones no se detienen. Sí se aplazó un par de meses en el estado de Oaxaca. Fue el 1 de diciembre de este año que dio inicio el proceso electoral 2020-2021. El IEPGO ha informado, el órgano electoral de Oaxaca ha informado que se van a renovar 42 diputaciones locales y 153 presidencias municipales. Se tiene cerca de un padrón de 3 millones de electores para el estado de Oaxaca. Un proceso electoral que va a ser distinto, Connie, por la pandemia de COVID-19. Van a haber medidas de seguridad, van a haber medidas sanitarias y obviamente esta situación implica mayor presupuesto. Sí, claro. En ese sentido, bueno, este país, Alfredo, el próximo año tendrá las elecciones más importantes, ¿no? Estamos hablando de la elección de gubernaturas, de diputados federales, de diputados locales, de presidentes municipales, caso Oaxaca, que las cosas se van a poner pues muy interesantes. ¿Qué busca precisamente el instituto? En ese sentido, aquí garantiza tener los más altos estándares de calidad y profesionalismo, ¿no? A pesar de toda la pandemia, ellos garantizan transparencia en las próximas elecciones, cosa que habrá que revisar con mucho cuidado. Respecto al desarrollo del proceso en el contexto de la pandemia, se dice que bueno, habrá un comité técnico asesor que estará integrado por profesionales de la salud que le darán seguimiento a los protocolos, ¿no? Sobre todo a la ciudadanía. Habrá que ver qué pasa, Alfredo, en cuanto a estos protocolos, en cuanto a estos profesionales de la salud con el tema de las vacunas, ¿no? Porque en este momento, en realidad, la gente está preocupada y ocupada por vacunarse, ¿no? A lo mejor no sabemos qué vaya a suceder, me parece un tema importante y sobre todo también por los presupuestos. El Instituto Nacional Electoral trabajará, bueno, como siempre, con el IEPCO en este sentido, a fin de que la ciudadanía pueda emitir un voto. Yo creo que cerraríamos este programa, Alfredo, precisamente con el tema electoral. ¿Por qué? Porque prácticamente estamos ya dejando la puerta abierta, ¿no? A los aspirantes, a las alianzas políticas que están ya registradas, a los candidatos independientes, uno de los procesos más ricos que se tienen, sobre todo para los medios de comunicación, el de las próximas elecciones 2020-2021. ¿Por qué? Porque pues, nos corresponde de alguna manera también garantizar la democracia como un medio de comunicación responsable, que hemos sido, Alfredo, y a nombre desde luego de muchas personas que a lo mejor no salen, ¿no?, en esta pantalla, pero que están precisamente haciendo posible este 2020, este cierre
del anuario 2020 de Mega Noticias, Alfredo. Así es, Connie, pues les agradecemos a todos por habernos acompañado. A nombre de todo el equipo que forma Mega Noticias Salina Cruz, agradecemos que nos haya acompañado durante estos minutos de información, el conteo de todo lo que sucedió durante este 2020, los datos importantes, los datos duros, las investigaciones, las historias, los trabajos que se hicieron para que usted desde su casa pueda estar bien informado. Muchísimas gracias, que tengan un extraordinario inicio de año, mucha salud desde luego y nos vemos como siempre aquí en Mega Noticias con todo nuestro equipo de trabajo. Muchas gracias. Yo soy Alfredo Castro, que usted la pase bien.